buenas tardes a todos. Quiero aprovechar para dar las gracias a Masterplay por tenernos aquí, a Yossi Eskenazi, que es gran amigo y gracias a su invitación, pues vino desde el paddock aquí a hablar de un deporte que los cuatro que estamos aquí amamos tanto, que es la Fórmula 1, junto con Alex. El automovilismo mexicano, qué gusto, porque siempre en el podcast, Desde el Paddock, tenemos un invitado, sí. Y hoy tener a Moy aquí con ustedes nos da para platicar, pero mis hermanos, Alex, Munir, qué gusto tenerlos por acá. Memito, buenas tardes a todos. Sabemos que es un público muy futbolero. ¿A cuántos de ustedes les gusta la Fórmula 1? Hagan ruido, hagan ruido. Pensé que nos iban a decir, regresen al Ayun, ¿no? A ver, ¿quién gana la Copa del Mundo? Portugal, levanta la mano. México, España, Argentina. Dos dijeron México, ¿no? Oye, Munir, pero ya se fue el Ayun, estamos hablando de Fórmula 1. No, pero para ambientarnos, porque la mitad son futboleros. Bien. Oigan, pero a ver, yo les quería preguntar, de los que levantaron la mano que les gusta la Fórmula 1, ¿cuántos de ustedes les gusta la Fórmula 1 de 5 años para acá? De Drive to Survive para acá, que es la serie de Netflix. Ojo. La mayoría. Voy viendo varios. Bien. Y vieja escuela, o sea, de que desde hace 20 años de que toda se la levantan vida. sábados, domingos, Bien. Ahí voy viendo manos. Sí, porque últimamente en los últimos años, sobre todo 2018 para acá, Fórmula 1 tuvo nuevos dueños. En 2017 Liberty Media compró la Fórmula 1 y ellos tenían un enfoque que era dejar que la Fórmula 1 sea de nicho, la cambiaran para que sea un deporte global de entretenimiento. Entonces empezaron ciertos métodos. Uno de estos fue traer el documental Drive to Survive a Netflix, donde se puede decir que la Fórmula 1 agarró un auge en todo el mundo. Así es, y bueno, pues parte de ese crecimiento lo hemos visto en México, en un país donde, bueno, el crecimiento se ha visto global, pero en México nos ha ayudado que Checo pues ya lleva una larga trayectoria en Fórmula 1, tenemos Gran Premio de México y hoy en día es el deporte de mayor crecimiento, no solo en México, sino también en el mundo, lo que permite que jóvenes pilotos como Moy pues tengan ese sueño, ese anhelo de llegar a la Fórmula 1. Moy, ¿cuántos años llevas como piloto? Empezaste, me imagino, de pequeñito en go-karts. Pues la verdad no, yo empecé de pequeñito viendo karts, así empecé, entonces eso fue lo que me llamó. Hasta los 13 pude debutar en karts y fue lo que poco a poco pues empezar a crecer en el deporte y ese fue mi inicio. Ahora te tocó una era donde la Fórmula 1 ya estaba de alguna forma consolidada, sin embargo el camino sigue siendo difícil. Hoy en día pues vemos todo este boom y algo que yo he notado es que hoy yo voy a las pistas de go-karts, donde yo empecé cuando era niño, y éramos unos cuantos. Sí, ya sé, ya llovió. Ya llovió. Y ahorita están abarrotadas de pilotitos que quieren ser con los papás ahí apoyándolos, y todos quieren ser pilotos de Fórmula 1. ¿Tú lo has notado? ¿Tienes amigos, compañeros que tienen ese sueño? ¿Y cuál sientes que son los mayores retos o oportunidades ahora también para gente de tu edad o jóvenes que sueñan con ser piloto? Pues yo creo que el más grande reto, obviamente, y creo que me lo vas a confirmar tú, es conseguir patrocinadores, ¿no? Más que otra cosa, más que la competencia, yo creo que eso es lo más difícil, y una vez que los empiezas a buscar, los empiezas a tener, se empieza a ser un poco más fácil, pero sigue siendo una competencia, entonces tienes que llegar a la pista y competir. Digo, en el fútbol, ¿qué necesitas para entrenar? Una pelota de fútbol, una portería, y con eso ya entrenas. Para correr coches es mucho más difícil, es mucho más complicado, y necesitamos a los patrocinadores para poder lograrlo. Pero, por ejemplo, antes de pasarnos al tema de patrocinadores, porque es un deporte, a diferencia de otros, donde muy caro. El porcentaje de, por ejemplo, fútbol, debes de tener un talento y por ahí un poco de suerte, llegar al club correcto y demás, Memo. Pero tocar la parte de la mentalidad, porque ahorita estábamos hablando justamente cuando Vanessa nos estaba presentando, Checo Pérez, Chicharito cuando en su momento dio el brinco a Manchester United, al Real Madrid y demás, Loreno Ochoa con el golf.
el deportista mexicano a veces es raro que llegue a proporciones tan grandes. Memo, tú lo viviste corriendo fuera de tu país durante muchísimo tiempo. La mentalidad que debe de tener el deportista desde chamaco, porque a veces piensan que puedes saltarte el sacrificar ciertos aspectos de tu vida, pero la mentalidad, Memo, debe ser parte fundamental para poder llegar lejos. Sí, y fíjate qué buena pregunta, Munir, porque es algo que a los chavos que están aquí, los no chavos también, les quisiera contar una experiencia justo de eso que dice Munir. Mi generación, a mí me tocó irme a competir a Europa cuando tenía por ahí de 17, 18 años, pero era otra época, eran por ahí del 2002, 2003. Yo estuve cerca de llegar a la Fórmula 1 después del 2004, que estuve en la categoría antesala, pero yo me acuerdo mucho esa era, los que son más de mi generación se van a acordar de los penales, del penal que falló García Aspe. Perdón que me regrese al fútbol tantito. Le voy a decir, No, pero yo me acuerdo que México se convirtió en el país de los que le tiembla la pierna En los momentos importantes. en el momento importante, en el momento decisivo, ¿no? Y yo me quedé muy grabado porque a mí en esa adolescencia me quedé mucho eso, oye, ¿por qué? Pues la prensa y ya todo el mundo dice que a los mexicanos nos tiembla la mano, bueno, en este caso la pierna, cuando es el momento decisivo para pasar a cuartos de final o yo que sé, en unos penales. Entonces me voy a competir a Europa y se decía eso, ¿no? De que, oye, pues es que los alemanes y los italianos y un poquito hasta por culpa de nuestra propia idiosincrasia, el entorno. Sí, te sentías menos. Y a mí me tocó ser, pienso yo, de la generación que fuimos a quitarnos ese estigma de encima. Me la fui a partir a Europa, a competir contra los alemanes, los ingleses y a tratar de llegar a la Fórmula 1. Hoy en día siento yo que los jóvenes ya no traen ese estigma. Saben que pueden ser igual de buenos en cualquier disciplina. Sí, uno tienes que tener talento, sin talento pues está difícil, ¿no? Pero sí, si tienes talento, disciplina, empeño, lo puedes lograr. A veces un poquito, creo que más bien de lo que se carece es de un camino, un enfoque y a veces hasta disciplina, ¿eh? Sí. No sé, Moy, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué ha sido algo que a ti te ha caracterizado y en lo que más empeño pones? Pues yo creo que lo que dices es correcto y creo que hasta la fecha sigue, o sea, corres en Europa, corres en Medio Oriente, lo que sea, y sí, son europeos, ¿no? Entonces ese es un gran tema, ¿no? Estás compitiendo contra el italiano y todos te dicen llegas y son aliens, ¿no? ¿Cómo compites contra ellos? Y creo que lo que yo he hecho desde el principio para separarme de todo este estigma que dices, de todo esto, es disciplinar mi cabeza. Yo hice muchos deportes hasta que dije, bueno, si esto me lo voy a tomar en serio, ¿cómo yo puedo ser el mejor de todos? Tengo que hacer más que los demás, tengo que investigar sobre el deporte. No sé tú, pero muchos de los pilotos nada más llegan, manejan. Tienes que saber cómo funciona el coche, no nada más es eso, es como cualquier piloto de avión. Pero tú me lo vas a decir, te lo voy a preguntar, ¿qué es lo que sientes cuando corres? No es una guerra contra los demás, al final del día te pones el casco y estás solo. Entonces es un dogfight y se acaba. Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, como yo tengo que disciplinar mi cabeza para decir, no me importa si es europeo, argentino, lo que sea, yo soy mexicano, nací aquí, él es europeo, nació allá, pero todos somos humanos y todos podemos tener ese valor de decir, me voy a disciplinar para ser el mejor del mundo. Sí, yo a veces decía que todos tenemos las mismas dos manos, brazos, sí, pues pero sí, es más un tema de cultural, ¿no? Yo quería comentarle un poquito a la gente, a lo mejor sí tenemos un público más de fútbol, pero quería comentarles, por ejemplo, tú, Memo, eres 3 veces ganador de las 24 horas de Daytona, 4 veces campeón de IMSA, 2 veces campeón de la European Le Mans Series, traes ya un bagaje, traes ya un buen currículum, bastantes campeonatos a tu nombre. Y Moy, es el futuro del automovilismo, es de los pilotos que está en Fórmula 4. Fórmula 4 es como si fueran las fuerzas básicas para Fórmula 1. Y yo creo que puede que aquí haya algún niño, un joven que quiera, a lo mejor su sueño es ser piloto. No sé si hay aquí, pero... Que levante la mano. ¿Hay alguien que quiera ser piloto? Sí. ¿Que le gustaría ser piloto profesional? A ver. Yo. ¿Dónde? Ya por allá, ya. Allá. Acá hay uno. Pero Por allá hay los- dos, pero no son niños. No son nada niños. Bueno, por allá hay ya varios. Para ellos, ¿qué consejo le darían a alguien que tiene el sueño de empezar y pues obviamente se ve difícil? Muy.
Tú primero. Tú eres el experto, yo sigo en el proceso. No, a ver, algo que... ¿Sabes qué veo hoy mucho con los jóvenes que me toca ver ahora? Hay muchos que antes de ser pilotos quieren ser influencers. O sea, y me da un poco de risa, porque creo que es al revés. Primero tienes que ser bueno, después te haces famoso. Y lo demás va llegando, ¿no? Y sí, la fama llega por ser bueno. Sí. No te haces famoso para ver si eres bueno, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces, yo a veces siento que en una época donde las redes sociales, sobre todo que están tan al alcance de los chavos, un poquito se pierde el objetivo principal, que es para ser bueno en cualquier deporte, pues el objetivo es ganar, ¿no? Y yo siempre dije que el mejor argumento de venta para un patrocinador es más que una presentación y un tema mediático importante, es ganar. Resultados. Checo Pérez tuvo una carrera de, no sé, como 15 años lleva en Fórmula 1, por ahí. Desde 2011, sí, como 15 años. Pero nos acordamos de Checo los últimos 5, que fue cuando ganó carreras. Obviamente Checo ya era muy conocido y todo lo que quieras, pero su boom fuerte vino cuando estuvo en una posición de ganar carreras, podios. Entonces, yo le diría a los jóvenes que se enfoquen en lo deportivo antes que en todo lo demás, y que el camino es mucho más atropellado de lo que se ve en Instagram, porque en Instagram se ve padrísimo levantar un trofeo ahí en un podio en algún país lejano, y la gente dice, no, pues qué padre, se la pasa por todo el mundo viajando, manejando autos increíbles, pero la realidad es que es una vida muy solitaria, pasas mucho tiempo solo. Yo pasaba de 150 a 180 días al año en hoteles durante 20 años, es dura esa parte, aunque la gente luego no lo ve. Y también el camino, que ahorita Moy, a ver si nos platicas, el camino al inicio es muy atropellado, porque nadie confía en ti porque no tienes todavía los resultados o el palmarés. Y entonces por lo mismo es difícil conseguir apoyos y es como un círculo ahí vicioso que es difícil salir de él hasta que empiezas a ganar campeonatos. Una vez que ganas, las puertas se te empiezan a abrir mágicamente, ¿no? Pero no sé tú cómo las has visto. No, creo que, bueno, yo les voy a platicar un poquito, porque la mayoría de la gente aquí, bueno, no la mayoría, pero muchos estuvieron en la escuela conmigo, mucha gente estuvo conmigo acá, y creo que chance no lo notaban porque yo llegaba a la escuela y era otro alumno más, ¿no? Pero... ¿Y si estudiaba? Sí. Se la pasaba... Me la pasaba en el simulador. Antes de ir a la escuela, después de ir a la escuela. O sea, hay compañeros tuyos aquí. Sí, ya los saludé y todo. Sí, no sé si quieren levantar que la no mano, ¿quién está aquí? Por ahí, no. Varios. Yo los vi, unos de los organizadores. A lo mejor está en el simulador. Unos de los organizadores. Pero lo que nadie veía era que yo llegaba a mi casa diciéndole, mamá, hoy necesito conseguir dinero, hoy necesito entrenar, oye, sácame de la escuela porque me lo tomo en serio. Y muchas veces yo llegaba a mi casa y me sentía Rocky Balboa tirado en el piso sin poder subir, porque yo necesitaba que alguien confíe sin un resultado. Entonces tuve que yo solito aprovecharme de las redes sociales para decir, bueno, en simulador soy bueno, jálame a la vida real, jálame aquí, jálame allá. Y poco a poco va dando resultado. Y bueno, ya que estamos hablando de fútbol, voy a meter gol, ¿no? Y tengo que agradecer a mis patrocinadores. El primero que confió en mí, que fue Jack Motors, sin yo darles un resultado en Fórmula 4 o en nada más que en karting, me abrieron las puertas. Y ahorita también agradeciendo a mi patrocinador Factible porque están aquí hoy. Si no fuera por ellos, o no fuera por la mentalidad, la determinación que yo tuve de decir, ¿sabes qué? No voy a salir al recreo porque voy a llamarle a gente, no voy a ir a fiestas porque estoy comprometido conmigo mismo, la gente no lo veía, me tiraba de a loco. Oye, eres el niño raro, ¿no? Entonces no nada más tenías eres el niño raro y la presión en la escuela, sino la tenías en tu casa también, porque pues no dabas un resultado. Y como dijo Miguel, no, bueno, pues si a los 20 no estoy en primera división, pues me regreso y yo no tengo de otra. Eso es lo que quiero hacer en mi vida, entonces estoy poniendo todo el esfuerzo para poder hacerlo. Y es tan solo como la gente no lo puede imaginar, porque me la paso entrenando de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Con quién? Conmigo mismo. Muy bien. Memito, sí, un aplauso. Porque además, el esfuerzo que estás viviendo lo viven muchísimos deportistas en México, sea atletismo, cuando vienen Juegos Olímpicos, fútbol, básquetbol, y es una vida diferente
hay que echarle ganas, Memo. Pero antes de brincarnos al tema de los patrocinios, porque es un tema bastante interesante para los que quieran dedicarse al automovilismo, si tuvieras que hacerle una guía a un joven, a un niño que nos está viendo aquí presentes o que nos va a ver en algún clip, la guía de Memo Rojas, 3 pasitos a seguir para tratar de convertirse en piloto profesional y sobre todo el escuchar los consejos de los que saben, ¿no? Porque a veces un adolescente piensa que te quieren decir las cosas como para cambiar tu forma de ser y te pones necio, te pones terco. ¿Qué guía le darías a los jóvenes? Pues mira, y para los jóvenes y también para los papás de jóvenes, porque es un deporte que sin el apoyo de tu familia, como muchos deportes, es complicado, ¿no? Y no hablo solamente del apoyo económico, porque es un deporte caro. Sin embargo, mi familia, por ejemplo, mi papá tenía un trabajo normal, no teníamos los recursos para financiar una carrera deportiva. Mi padre me apoyó hasta donde pudo, pero sí me ayudó a abrirme brecha, a tocar las puertas correctas para poder tener las oportunidades, ¿no? Eso es algo que es muy importante, pero mira, no sé si me alcance en 3 pasos cómo llegué a ser piloto. El camino es muy atropellado, pero lo primero es tienes que acercarte a la pista de go-karts más cercana. A manejar. O sea, en los karts, acá en México tenemos el kartódromo de Bosque Real, que es un kartódromo relativamente nuevo, el de los mejores que hay en Latinoamérica, donde hoy están ahí los mejores pilotos de karts, y es una forma accesible de iniciar el deporte, ¿no? Si tú una vez en go-karts te das cuenta que tienes talento, ese es como el primer filtro, ¿no? Ya puedes estar pensando en otras cosas. Obviamente, para esto, si no tienes los recursos suficientes, pues al mismo tiempo tienes que buscar patrocinios o apoyos. Y yo, la verdad, me pasó algo parecido a lo de Moy. Cuando estaba yo pequeño, hubo un grupo de empresas que a ciegas apostaron en mí. Un poco lo que yo les diría a los chavos es que vendan el sueño de la Fórmula 1, porque la realidad es que hoy la Fórmula 1 ya es una realidad comercial. Si un piloto llega a Fórmula 1, se vuelve un activo muy importante para muchas marcas, ¿no? Como lo es Checo ahora, como bueno, lo es un Lewis Hamilton, un Max Verstappen, etcétera. Entonces, yo creo que si te pones en una posición donde alguien apueste por tu sueño, y hay muchos modelos, hay pilotos que literal se han vendido ni siquiera como un tema mediático, sino como si fueras una empresa de alto riesgo, y tú le dices a tus patrocinadores: oigan, inviertan en mí los próximos 3-4 años, y si yo llego a Fórmula 1, les doy un porcentaje de mis ingresos por los próximos 10 años. Así ya lo han hecho muchos inversionistas que invierten en pilotos. Y bueno, eso es resolviendo el tema económico. Y luego el tema deportivo, o sea, no existe un camino, pero bueno, más bien sí existe un camino. Te tienes que ir a correr a Europa, o sea, no hay más. Si te vas a correr a Estados Unidos, si te quedas a correr en México, nunca vas a llegar. O sea, tienes que forzosamente ir a correr a Europa, es el camino. Y el resto, pues ya depende del talento de cada uno, ¿no? O sea, tú puedes hacer todo lo necesario, pero si no tienes el talento, pues no llegas, ¿no? Pues, sí. Y mi Alex, lo platicamos muchísimo fuera de micrófono. Por ejemplo, en fútbol, los patrocinios para un equipo acaban entrando a los fondos con los que pagas las nóminas, con los que puedes contratar mejores jugadores. En automovilismo, Alex, necesita ser bueno, pero como estaba comentando Memo, un choque Moy, ustedes lo saben perfectamente, quien acaba pagando, lo acaban solventando de parte de patrocinios, y es un camino rocoso, mi Alex, que los pilotos deben enfrentar sí o sí. Sí, para los que no lo sepan, todos los pilotos, los jóvenes promesa, los que empiezan desde las fuerzas básicas, básicamente ellos no perciben un sueño hasta llegar a la máxima categoría. Hay pilotos que antes de Fórmula 1 existe la Fórmula 2. Literal es como una escalera. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. ¿Sí? Todavía hay pilotos en Fórmula 2 que ellos de su bolsillo, tratando de buscar patrocinadores, se están pagando ellos su oportunidad para correr.
es hasta llegar a Fórmula 1 cuando ya se puede decir que pueden de percibir un sueldo, y es cuando ya llega toda esta magia, toda esta fama, todas estas flores, pero es hasta esas instancias, antes no. Sí. Hay un dicho que una vez alguien me dijo, hay dos dichos que aplican para estas cosas y se me quedan muy grabados. El primero es, no llegan los mejores, llegan los que aguantan. Bien. Y a veces me tocó pilotos bien talentosos porque no aguantaron los tropiezos, o sea, psicológicamente se cayeron, no estuvieron listos para aguantar los tropiezos. Y el otro dicho, muy sabio también, que dicen, el mundo es de los necios. Y para esto hay que ser bien necio. Y cuando te digan que no y te cierren la puerta, pues tú ves si te metes por la puerta de atrás o por el acotamiento, o sea, y eso es una actitud. Bueno, hay gente que le llama perseverancia, resiliencia, hay miles, pero yo digo necedad. Terquedad. Me dicen que no, ¿cómo de que no? Sí. O sea, la neta. Pero, por ejemplo, Moy, lo que dice Memo, y por ejemplo, Dani Suárez, piloto de NASCAR, que está viviendo en Estados Unidos, que le mandamos un abrazote, nos contaba, llegué a Estados Unidos y te voltean a ver 25 norteamericanos. Ni inglés sabía, pero te voltean a ver con cara de ¿qué hace un mexicano acá? Hugo Sánchez, cuando llegó a jugar a España, le mentaban la creadora 45,000 veces por partido y tuvo que aguantar, Moy. Entonces, lo que decíamos lo conecta al principio. Si un piloto no tiene mentalidad y no aguanta y no es necio, difícilmente va a hacer las cosas bien. Así que Moy, sé necio y aguanta. Aguanta. Todos los golpes. Oye, platícanos, ¿en qué vas? O sea, estás corriendo Fórmula 4 en México, ¿qué planes tienes? ¿Cómo va tu temporada? La temporada va bien, entré en un equipo, tú me lo vas a entender, entré en un equipo más barato, ¿ok? Entonces, obviamente no tiene todo el setup y el setting y todo el rollo, pero creo que eso me da la oportunidad de estar más tiempo en el simulador y haciendo mis habilidades mejor. ¿Para qué? Pues para ganar el campeonato. Apenas vamos, no vamos ni en la mitad de la temporada y creo que todavía tengo muy buen desempeño. Vengo de Emiratos Árabes, tuve unas pruebas allá, me jalaron, rompí el récord allá, creo que me fue bastante bien. Obviamente la guerra interfiere un poco con mi proceso, pero es eso, ¿no? Porque dices, yo llegué a México sabiendo que ya tenía todo allá y tienes el golpe. Entonces, ¿qué pasa con el golpe? ¿Cómo lo reutilizas? ¿Y cómo eso te sirve de motivación? Porque viéndolo así, pues llegas de un lugar de la nada y te quieres convertir en alguien y ser algo, y creo que tú también lo habías experimentado. Pues, ¿quién era Memo Rojas hace 40 años, 30 años? Nadie. Entonces te tienen que conocer y ese es el proceso en el que estoy, en que la gente me conozca, en poder, como me dijeron ayer, correr y ganar, enfocarme en eso y que la gente resuelva todo lo externo para yo dedicarme a lo que yo quiero, que es manejar. Sí. O sea, ahorita Fórmula 4 y el proceso siguiente es... El proceso siguiente sería Fórmula 3, ya tengo varias negociaciones con equipos, estoy ya casi completando lo del patrocinio, entonces espero que ya el siguiente año podamos estar peleando por el campeonato allá. Muy bien, qué buen camino, qué buen plan, vas por muy buen camino, Moy. Y bueno, pues la realidad es que ahorita hablamos de Checo. Tengo la fortuna de tener una amistad con Checo desde que éramos niños. Empezamos juntos en Escudería Telmex y como decía Vanessa al inicio, Checo está de regreso. Es para todos los mexicanos muy importante tener a Checo de vuelta, aunque bajo circunstancias muy diferentes, con Cadillac, sí. Con un equipo que pues es nuevo, no tiene pues la verdad las herramientas para poder pelear podios hoy en día. Pero me gustaría preguntarle a los tres, ¿cómo vieron el regreso de Checo? ¿Cuáles eran sus expectativas y cuáles son ahora después de que ya lo vimos correr un par de carreras? Al ser Checo, o sea, al entrar Checo a un equipo nuevo como Cadillac, las expectativas eran que iban a estar atrás por lo mismo. Porque al ser un equipo nuevo no tienes pues todas las, ¿cómo se dice? Experiencia, desarrollo, habilidad que tienen ya todos los demás equipos que ya tienen más de 10 años en Fórmula 1. Es como ser el nuevo de ahí de la cuadra. Entonces, obviamente se esperaba que estuviera tan atrás, pero por eso contrataron a Checo. Contrataron a Checo por toda la experiencia que ella trae y porque él puede, con su liderazgo, guiar y sentir el coche y decirles en qué parte podrían ir mejorando.
junto con su compañero de equipo Bottas, que son pilotos ya muy experimentados, y en 4 carreras ya se ha visto un proceso muy muy importante en Cadillac, que ya le empiezan a acercarse a los demás equipos. Muy bien. Lo que sí es importante decir de Checo Pérez y de Cadillac, porque hemos visto medios amarillistas, ¿no?, tendenciosos que, pues a ver, están quedando de media tabla para atrás y prácticamente así va a ser toda la temporada. Es un proyecto a largo plazo, Sí. Eso la gente lo debe de saber, y que va a ser un proceso evolutivo y que van avanzando y recortando décimas cada fin de semana, y que seguramente el próximo año van a andar mejor. Pero cómo es a veces injusto el deporte, ¿no? Porque su última etapa con Red Bull, que ya, a ver, tuvimos la chance de estar con Checo Pérez el año pasado, cómo el ambiente laboral, ¿no? Cómo donde ustedes trabajen, si ya no estás a gusto, cómo la tensión te va acabando poco a poco, te va drenando la energía, y aunque tenga resultados buenos, a veces la gente injustamente, o los medios injustamente, se quedan con los últimos resultados y solamente sueltan, uy, Checo bajó de rendimiento, está atrás de Max Verstappen, pero meterse a ver realmente los problemas de fondo que estaban pasando dentro de Red Bull, el tema de las actualizaciones, cómo Checo se tenía que adaptar a la herramienta de trabajo de Max, como generalmente a veces pasa en Fórmula 1, pero cuando la temporada neutra, Checo Pérez estaba peleando ahí cerquita. Entonces, nada más para ponerles en contexto lo de Cadillac, téngale paciencia a Checo Pérez, es un proceso de desarrollo de Cadillac. Entrar desde cero a Fórmula 1 es bastante complicado, no es como Audi, que tomó a Kick Sauber, que ya tenía bastantes herramientas. Entonces, téngale paciencia a nuestro viejo sabroso, va a tener buenos resultados y esperemos que en 1 o 2 años estén peleando por podios y por puntos. Pues yo creo que estoy viendo una etapa muy similar a Checo, ¿no? Entrando en un equipo que no es el mejor, entrando en un equipo que es nuevo, pero yo creo que, como decía, ¿no?, la gente luego es muy injusta juzgando un poco el afuera, pero también creo que, y siendo atleta yo mismo, el resultado es el que cuenta, porque llegas y acabas una carrera y ¿a quién le vas a decir tu pretexto de no ganaste? La gente no lo entiende si no estás manejando un coche, la gente no entiende que estás recortando décimas, sigues atrás, sigues en último lugar, lo que sea. Entonces yo creo que pues sí, es tenerle mucha paciencia, pero creo que eso le va a cambiar también el juego a la Fórmula 1, porque Cadillac viene con mucha potencia, y si Checo Pérez se puede mantener ahí y los avances siguen, creo que podemos ver a Checo campeón prontamente. Pues Memito, se nos acabó el tiempo, se fue rápido la media hora. Antes de despedirnos, que nos griten a su campeón del mundo de Fórmula 1, ¿te parece? El subcampeón. El que creen que va a ser campeón del mundo. Ah, ¿Qué piloto creen que va a ganar? Bien, ¿Sí? Verstappen. Kimi. bien, también. Entre Kimi y Russell, ¿no? Va a estar brava. Va a estar- ¿Cómo? ¿Quién va a ser campeón del mundo este año? ¿Quién va a ser? Yo creo que, sí, aparte de mí, pero es subcampeón, yo creo que Russell se lo puede llevar. Antonio es muy bueno, si se pone las pilas Otro rojas se conocido. lo puede llevar. Bien. Muy bien. Algún día Leclerc, ¿no? Algún día. Pobre esperemos. Leclerc. Esperemos. No le digas de Hamilton porque empieza a llorar. Oigan, espérate, voy a aprovechar para platicarle a la gente, para los que van a ver el Gran Premio de Canadá este fin de semana, los invitamos a que se metan al canal de YouTube de Desde el Paddock, porque por primera vez vamos a tener una transmisión alternativa. Si usted ya está cansado del audio de otra televisora o de la aplicación esta donde ahí se puede ver, pues le ponen mute y nos escuchan a nosotros. Vamos a Es estar- como reacción en vivo, ¿no? Obviamente sin imagen, etcétera, etcétera. Sí, Pero ahí los esperamos. pueden escucharnos y van a escuchar la narración de Munir, que no porque sea mi amigo, de las narraciones más divertidas que hay ahí en el deporte. Pues Memito, pues muchas gracias a todos los que vinieron, disfruten Gracias. la noche, pásenla bonito Gracias. y nos vemos pronto. Buenísimo. Bajamos para allá, ¿no? No, esperen chicos, que les voy a dar su reconocimiento. Y una foto para el recuerdo. Muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. Ahí vengo, Ahí vengo. Muchas gracias. Y les van a tomar una foto. Una foto, a ver acá, ¿quién por acá? Ahí está bien.